para mí más importantes en la televisión y además que llevas a Venezuela en tu corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy honrado y muy feliz de estar aquí. Orlando, la primera pregunta que necesitamos que nos contestes es ¿quién es para ti Orlando Urdaneta? Es un tipazo, chico. Bueno, tú sabes que lo bueno de esto, afortunadamente, es que si Orlando Urdaneta se ha convertido en algo, eso ha ocurrido, repito, afortunadamente, sin que Orlando Urdaneta se diera cuenta. Entonces, eso te mantiene cable a tierra, pisando firme, entendiendo que todo son circunstancias y que en esas circunstancias, bueno, juegas un rol, juegas el otro y lo que hay es que hacerlo siempre con la mayor honestidad y con la mayor entrega y la mayor pasión. Eso es, creo. Cuando comienza la televisión de niño, haces un programa infantil. Yo comencé en la televisión un programa infantil que se llamaba Bambilandia. Por esas casualidades de la vida, fue un amigo de mi primo a la casa y como él necesitaba cambiarse, lo que sea, le dijo, mira, échale broma ahí, hacen las cosas que tú haces. Entonces yo en esa época imitaba a los personajes de la televisión, que eran Aquiles Nazoa, Aníbal después fuimos muy amigos, Aquiles Nazoa, a Ullar Pietri y al profesor Calcaño, ¿de qué época te estoy hablando? Que tenían programas en el Canal 5. Entonces, él dice, escuche, este muchacho deberíamos llevárselo a Hazy. Hazy era una prima de él. Y me dice, ¿tú quisieras ir a Bambilandia? Que le dijera a un muchacho de mi época, si quería ir a Bambilandia, es como que tú le digas a un niño ahora si quiere vivir en Disney. Igualito. Le dije, claro. Entonces él era primo de una de las estrellas, de las figuras, de las mayores de Bambilandia, que era Hazy García. Entonces, por Vicentico García, llegué a Hazy García y ella me llevó a Bambilandia y el señor Pedro me entrevistó. Un señor mal encarado, unos lentes gruesotes y bigotes, fumaba pipa y daba miedo. Toda la vida me dio miedo. Después llegué a quererlo mucho. Cuando llegué ya, le hice todas las payasadas que yo sabía hacer y me dijo, ok, te vamos a dejar aquí en Bambilandia. Más nunca vuelvas a hacer esa estupidez. Y hay un nuevo camino. Y entonces, bueno, y así empecé a hacer cosas. Tuve muchas oportunidades, mucho más temprano que muchos, según me decían mis compañeros. ¡Vas a hablar! Pero si tú no tienes 3 meses ya te van a dejar hablar. Imagínate tú, hablar, y eran dos atutas, 2 bocadillos que decían en un capítulo. ¿Y esto ocurrió en RCTV? No, en Bambilandia estaba en su segunda o tercera etapa en televisión. Bambilandia duró, cuando yo llegué ahí estábamos cumpliendo 13 años. Bambilandia duró unos 15 años, pero Bambilandia arrancó en la televisora nacional, Canal 5. Después pasó a Venevisión, ¿verdad? Que se iniciaba en la colina, en una quintica, donde después hicieron todo lo demás, pero esa era una casita, una casa más o menos grande de esa zona de la época, una casa de Las Palmas. Y entonces allí se hacía Bambilandia, que ya no se hacía en vivo. Cuando yo llegué, Bambilandia se ensayaba de lunes a jueves en la casa de los esposos Laya Torres, de Esther Valdés y Pedro Laya Torres. Y los viernes nos prestaban la Casa de Italia y ensayábamos en el escenario de la Casa de Italia, que quedaba ahí en San Bernardino. Y los sábados se grababa. Entonces, imagínate para uno la emoción que te grababas y te podías ver por televisión después, que en esa época era como una rareza de las modernidades de la televisión, verse grabado. Pero eres de Maracaibo. De Maracaibo, sí. ¿En qué momento vas a Venezuela? No, Caracas, perdón, yo llegué a Caracas como a los 5 o 6 meses de nacido, porque ya mi mamá vivía en Caracas. Ella me fue a tener a Maracaibo y después vinimos a Caracas, donde ya ella vivía, y mi vida fue toda en Caracas. Maracaibo entonces para mí eran cumpleaños, matrimonio y velorio. Y Navidad. Era la única ocasión en la que yo iba a Maracaibo. Pero claro, cuando me empiezo a ser más grande,
esa cosa que de verdad que se siente, el llamado, ¿no? Y yo, no, pues si yo soy maracucho, yo tengo que ser maracucho. O sea, tengo que ser más maracucho, porque yo no sabía cuán maracucho era. Como yo no me veía, por ejemplo, cuando me ponía de mal humor, porque cuando tú eres de una región, yo no sé si tu familia es de otra parte, pero a todo el mundo, cuando se molesta, se le sale el gocho, el maracucho, el margariteño, de donde vengas, se te sale el acento. Yo a mi mamá, cuando le oía el acento maracucho, temblaba, pues ya yo sabía que la vaina era en serio. Igual a mí cuando se me sale el zuliano, es porque ya estoy, tú sabes, del otro lado del switch. Pero empecé, tú sabes, como a reencontrarme y después, bueno, claro, con mi trabajo, imagínate tú, porque además los maracuchos, gracias a Dios, se sentían orgullosos de que yo fuera zuliano. Yo al principio no entendía, yo cada vez que en una promoción, y la promesa zuliana, yo decía, ¿por qué me llamarán la promesa zuliana? Porque yo no me sentía tan zuliano entonces. Después, bueno, muchísimo orgullo de ser zuliano, después mi visita al Teleradio Pabellón, yo las tomaba de otra manera, porque ir al Hogar San Rafael, un zuliano que vivía en Caracas, era como de mucho orgullo. Y entonces, nada, toda la amistad con los gaiteros, que eso me volvió todavía más zuliano que nada, y hoy en día todos son pues, mis hermanos. Y me volví zuliano, como dice el pollo, no el pollo grito diciendo que él se hizo zuliano porque le da la gana de ser zuliano. Él quería ser zuliano, ahora es zuliano. Orlando, pero en tu casa cuando eres pequeño, ¿tú recuerdas que tu mamá dijo en algún momento, oye, Orlando tiene talento como para la televisión? O para los ni me lo dijeron, se reían con las cosas que yo hacía, pero nunca me lo dijeron, ni me animaron, ni me empujaron. Yo toda la vida, desde muy chiquitico, jugué con títeres, pero fíjate que yo, como no tenía un roce con todo el movimiento de la cultura real nuestra, yo no sabía que los títeres se hacían. Yo tenía unos títeres que me los compraron de plástico, que para mí yo decía que ese fue el mejor ejercicio para un escritor, porque yo tenía una batería de títeres que era, si mal no recuerdo, un rey, una princesa, una bruja, un príncipe y un diablo, una cosa así. Entonces yo empecé a hacer teatro de títeres en el pasillo de mi edificio los sábados. Lo que quiere decir que yo todas las semanas tenía que escribir una obra distinta donde trabajaran un rey, una princesa. Es un gran ejercicio como escritor. Y entonces ahí hice mi parte de familiar. Por ejemplo, a mí se me ocurrió un teatro de títeres, una armazón. Y entonces, porque yo había ido, creo que a BAM, a la tienda BAM, y ahí había un teatro de títeres, se estaba presentando. Entonces yo no vi los títeres, yo lo que veía era el cajón, como lo presentaban, y pasé para atrás para tratar de ver cómo hacían eso. Le dije, mamá, yo quiero mandarme a hacer. Vivía un señor carpintero al lado, pues yo vivía en El Silencio, en un edificio chiquitico, en una zona muy fea entre Coliseo y Peinero, que era mi edificito que tenía 3 pisos. Después de este lado había una pensión, otra pensión, una casa particular, y de este lado había un burdel y un bar. Para un muchacho se forme y se haga bien educado, ese es el ambiente idóneo para desarrollarlo. Y entonces, el señor Juan, que era el carpintero, yo le dibujé en un cuadernito el teatro. Mamá, tú haces lo que tú quieras, pero si yo lo veo en algún momento, sale de la casa. Yo no lo vas a ver nunca. Y de verdad, como a las 2 semanas me dijo, no, dime dónde está el teatro, de verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo diseñé un teatro que no era otra cosa que 2 tablas. Estas 2, esta de adelante picada en 2 y esta de adelante. Las tablas se abrían y ya quedaba un hueco arriba para los títeres, un hueco abajo para las maletas. Todo era clac, 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 plegable, bisagra. Y entonces ahí hacía yo mi teatro de títeres. Pero yo era ya un entrepreneur. Yo salí a hablar con el papá de un amiguito que fabricaba, vivía a la vuelta del bar en una casa que estaba toda rota de la mitad para adelante, que nos encantaba jugar porque jugábamos en los cuartos de los techos que estaban rotos, que era como un patio. Pero en la parte de atrás vivían ellos, que estaban decentes. Y entonces le dije al señor Fernández, le dije que
que yo le iba a ofrecer un negocio. Él fabricaba un alimento, una bebida chocolatada, con un toddy, se llamaba ESE, y la vendía en Oriente, no se vendía en Caracas. Entonces yo le dije, bueno, que si él me daba una lata de alimento todas las semanas, yo le ponía el nombre de su marca al teatro. Yo me imagino que fue un chiste decirme que sí, pero me dijo que sí. Entonces tú por medio veías la función y te tomabas un vasito de bebida ese en el intermedio. Entonces, bueno, ahí empezaron las cosas. Rolando, ¿cómo pasas luego entonces a tomar esto en serio? Digamos, ¿sales de Bambilandia? Sí, empiezo a hacer cosas. La misma directora de Bambilandia me empezó a llevar a hacer comerciales de televisión. De hecho, de Bambilandia no se queda actuando, sino yo y una amiguita mía de mi época, se llamaba Carmen Alicia, que no hizo tanto, porque, bueno, ella tenía otros intereses y era muy loquita, encantadora, pero... Y más nadie. Ya había pasado con viejos de Bambilandia, como Cadavieco, como Angarita, que esos sí salieron de Bambilandia, pero cuando yo empiezo a hacer son comerciales y la señora Esther me consiguió un papel en una comedia que hacía Venevisión que se iba a llamar Emilita Busca Novio. Era Emilita Lago y la familia eran don Emilio, doña Emilia y Emilito, que era yo, que era un Jaimito. ¿Por qué? Porque el novio todas las semanas era un tipo distinto, porque era un concursante, un aspirante actor que actuaba en esa comedia. Bueno, y ahí se sabía si servía o no. Y yo era el encargado de perturbarlo. Es decir, las cosas que yo hacía no estaban en el libreto, se las montaba yo por mi cuenta, de acuerdo con el director. Entonces, fíjate, son cosas que ahora de lejos las veo y digo, es que a mí me pasaron cosas que normalmente no le pasan a nadie. Porque cuando tú trabajabas en esa época en una cosa, tú saludabas al director y el director te dirigía, pero tú nunca tenías alguna relación, ni intimidad, ni comunicación con el director, y menos amistad y en compinchamiento para hacer cosas. Y eso me dio a mí, que por cierto nos acaba de dejar hace poco, una relación divina con Gracio D'Angelo, que era el director, que se divertía mucho conmigo, que me tomó mucho cariño, que me llevaba a la casa después de las grabaciones, porque Venevisión quedaba allá arriba donde queda hoy, pero esa subida no la subía en ningún transporte. Entonces uno llegaba abajo en el autobús o en el carrito y había que subir andando. Pero había que bajar andando de noche. Bueno, lo que hacía a veces es que bajaban a la gente, pero él le daba lástima dejarme a las 2 de la mañana en esa oscurana de la avenida Andrés Bello. Entonces me acercaba hasta la casa. En otras oportunidades era un amiguito mío que tenía más o menos mi edad. Nos reconectamos gracias a Facebook. Y entonces Pancho, mi mamá le daba 2, 3 bolívares para que me acompañara. Pancho era de mi edad, lo que pasa es que Pancho era altísimo. Entonces, bueno, parecía que era un tipo más grande. ¿Qué edad tenías en ese momento? 12 años. A los 11 entré. Sí, a los 11 entré, porque yo tenía 11 en el 62. Yo cumplí los 12 en octubre. Entonces, ahí empecé a hacer cosas. Después vino el teatro, la radio, pero la radio con los viejos veteranos. O sea, la radio es porque los actores de radio me decían, Orlando, tienes que venir a hacer radio, porque la radio te enseña a hablar. Yo en ese momento no lo entendía. Cuando tú llegas a entender que lo que pasa es que en la radio tú tienes que hacerlo todo con la voz. Entonces, es una gran enseñanza. Además, me dijo un día, uno de ellos me dijo, ¿tú sabes por qué la mayoría de los actores que están aquí no hacen radio? No, porque no saben leer. ¿Cómo es eso, Mateo? Estaba estudiando. ¿Cómo que no saben leer? No, no saben leer. La gente lee el periódico y cree que sabe leer. Pero eso no es leer. Leer es que yo te tiro un texto a ti y tú agarres así y guiándote por los puntos y comas, las comas y los puntos aparte, leas con coherencia y sabiendo respetar los signos de puntuación y todo eso. Cuando tú puedes hacer eso de corrido, tú sabes leer. Y en un libreto no hay tiempo para enseñar a leer a nadie. En una emisora de radio se hacen 5 capítulos de un jalón. Entonces, tú sabes, taca, 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 y con unos veteranos. Estoy hablando de la época, qué sé yo, Carlos Pons, Margot Pareja, don Francisco Ferrari, los las voces de la radio, que eran todos ellos. Y bueno, ahí me hice.
Luego entras a la televisión. Entro a la televisión con Emilita y entonces simultáneamente pasa todo esto de la radio. Como en esa época yo no tenía contrato, bueno, me llamaban a veces, hacía cosas con Radio Caracas, a veces hacía cosas con Venevisión. Y además de eso, los actores veteranos me invitaban al teatro. Yo había hecho algunas cosas de teatro y Bambilandia se quedó haciendo presentaciones de teatro. Que después fue que digo, cónchale, pero si es que a mí me pasó eso, yo era el animador de las cosas de Bambilandia, pero no lo sabía, sino que cuando pasaba alguien no estaba listo de Orlando, sal ahí y le hablas a la gente. Entonces salía y le hablaba y le contaba chistes a la gente. Bueno, hay una escuelita, ¿no? Orlando, sin duda tienes una carrera sin igual, como tú mismo lo dices, pero además has tenido muchos éxitos. Muchísimos éxitos, tanto en televisión como en el cine. Sí. ¿Cuál sería para ti ese trabajo que más satisfacción te ha dado? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Todas las películas, todas las obras de teatro tienen su magia. Esto que yo acabo de hacer ahorita, La aventura de Juan Planchar, fue una experiencia sin igual que yo jamás imaginé a esta edad poder vivirla y experimentarla, que es ensayar, montar y hacer una obra por los cánones de Broadway. Porque Moisés Kauman es un director de Broadway y exitoso. Entonces la disciplina ahí es una cosa, pero militar, más que militar. Entonces, esto fue una experiencia que a esta edad yo digo, mira qué bueno que tuve la oportunidad de vivir esto, ¿me entiendes? Como estar en una gran película, aunque sea haciendo una cosa chiquita. Cuando tú pisas un estudio donde se está haciendo una gran película, tú aprendes. Y aprendes mucho si eres una persona, claro, que te fijas. Si no, me siento en una silla y tomo café y me quedo dormido hasta que me llaman, pero no era mi caso. Entonces, todas las películas tienen una magia. Mira, la magia que tuvo para mí, todas las veces que trabajé con Mauricio Wallerstein, con mi amado Mauricio, no tiene nombre. Mi primera película, ¿cómo olvidarla? Con él. Y Macho y Hembra, por favor, ¿me entiendes? Pero entonces El pez que fuma con Román fue otra experiencia distinta y maravillosa. Pandemonium, no te quiero contar lo que fue hacer Pandemonium, donde además Román me da la bellísima oportunidad de ser co-guionista con él, que es nada más y nada menos que con él y tocando los textos del otro guionista que se nos fue antes de tiempo. Yo no me voy a acordar ahorita. Esto sí me da un gran dolor, pero no me voy a acordar. El otro guionista de Pandemonium. Tú lo consigues, por favor, y no me hagas quedar mal. Y entonces, todas tienen su chiste. Lo mismo que las novelas. La Loba fue una locura, pero yo hice cosas donde además era productor de campo, como La Guaricha, y era maravillosa, y mi relación con Enrique Jarnés, que era el escritor, que fue como mi papá en la televisión, y con José Antonio Ferrara, que todo el mundo le tenía pavor, y yo lo adoraba, y yo hacía con él lo que me daba la gana, y él todo me lo aceptaba a mí. Pero la gente le temblaba. Fue otra relación distinta a la que tuvo conmigo. Pero siempre hay una obra que, digamos, hay un antes y un después. Ojo, yo aquí en mi época, digamos, yo era muy niño, pero sé que, por ejemplo, Elizabeth. Ah, no, pero es que ese es como después. Todo esto que yo te estoy contando es cuando yo estaba, tú sabes, de alguna manera todavía metiendo la cabeza por todos lados. Pero no, Elizabeth es un exitazo. Elizabeth además mi primera telenovela, David Suárez. ¿Viste lo que es la telepatía? Sí. David Suárez es el escritor. La Elizabeth es la primera vez que Radio Caracas se atreve con una pareja como Caridad, que se atreve con una pareja como yo de mi estatura. Todo eso rompió cánones. Y es una historia donde además la pareja se conoce en el primer capítulo, se enamora en el primer capítulo y no dejan de estar juntos más nunca. Rompe todos los cánones de la telenovela. No hay triángulo, no hay sufrimiento de ese tipo, no hay dejadas ni peleadas, nada. Porque ahí el triángulo no era otro ni otra, era la muerte. Entonces, esa telenovela fue histórica. La gente
la recordará por siempre, porque fue un rompimiento con mucho, con todo. Y después hicimos La Guajirita, después hicimos Maite, pero Elizabeth no se compara. No se compara. ¿Sería esa entonces, digamos, la que te puede haber... Tal vez de las telenovelas puede haber marcado, porque además ya yo estoy con el cine, porque parece mentira. Cuando yo voy al cine con Mauricio, es con quien yo realmente descubro que yo no era un actor frío, que yo no era un actor malo, que yo no era un actor flojo, como a veces me querían hacer creer. Que yo lo que pasa es que era, y en esa época todavía no se usaba eso, natural. Entonces, cuando yo decía las cosas, las decía como se dicen. Y yo no entendía por qué querían que hiciera otra cosa. Que bajara el tono, que bajara los ojos, que moviera las manos. Y entonces, eso con Mauricio más bien fue al revés. Yo lo adoré y fue mi amigo, además, el que voy a nombrar ahora. Pero Mauricio, cada vez que a mí se me iba la olla, gritaba, ¡coño, Mamundaray! Quiere decir que lo estaba diciendo mal. Porque estaba diciendo los tonos. Entonces, ahí, parece mentira, me discipliné en la naturalidad. Y me di cuenta que era así. Me di cuenta que era así. Entonces, claro, todavía yo no era tan mayor como para llevar la contraria a los mayores. Entonces yo los complacía un poquito y me iba in between. Para mí eso fue una escuela, porque además cada actor tenía una técnica. Cada uno de ellos me enseñaba una cosa distinta. Cuando vayas a hacer tal cosa, mira para las luces, porque los ojos no sé qué. Nunca hagas tal cosa, baja la cabeza. Si no puedes llorar, A mí me bastaron consejos tan simples como Claudio Brook, cuando vino a hacer Crónica de un subversivo latinoamericano a Venezuela. Él un actorazo, un actor mexicano bilingüe que había hecho nada más y nada menos que El Hombre de la Mancha en Broadway. Imagínate el nivel que tenía Claudio. Nos caímos muy bien y nos hicimos muy amigos durante el rodaje. Entonces un día estábamos precisamente haciendo la escena del secuestro, estábamos él y yo dentro del carro y no sé por qué, una espera larga de esa. Y entonces él dice, oye, ¿qué lente tienes? O sea, ¿qué le dijeron? 35, una cosa. Ahí podemos estarnos surungando la nariz, que no pasa nada, no se ve un carajo, porque la cámara estaba allá. No te preocupes. Empezamos a hablar, entonces me dijo, tú sabes que el cine tiene una cosa mágica. Lo que pasa es que es muy difícil conseguir esa magia, que es que el cine es sentimiento y naturalidad. Para que en el cine te crean lo que estás diciendo, solo tienes que sentirlo. Lo que pasa es que no es fácil sentirlo. Sentirlo, de verdad sentirlo, y ahí está. Si tú lloras o no lloras, no pasa nada. Pero si tú tienes ese dolor aquí, eso sale por aquí, que esta es la ventana que le habla al público en el cine. Y eso le llega a la gente. Y te das cuenta de que es así. Te das cuenta de que es así. Es decir, la naturalidad es la sinceridad tuya contigo y con el personaje. Cuando tú eres sincero, pasa, se transmite. Pero esa naturalidad llega también a la televisión cuando haces cuando eres conductor de esos programas que además fueron muy exitosos. Esos programas al mediodía y que vienen cargadas también de humor. Pero ese éxito en tantas ventanas, ¿cómo tú mismo te percibes? ¿Eres un actor? ¿Eres un comediante? ¿Eres yo no quiero sonar pedante, soy un artista. Cuando tú eres artista, cuando yo quise empezar a pintar, una de las primeras personas con las cuales yo hablé fue con Jacobo Borges. Y Jacobo me dijo, chico, pero si yo te hago pintor a ti en hora y media. Yo dije, creo que lo ofendí. Y me está contestando con ironía. Digo, ¿en serio? Me dice, claro, tú eres artista, ya tú eres artista. Yo lo que tengo que cambiar es el instrumento, porque tú usas la voz, tú usas el movimiento, tú usas los tonos. Yo tengo que enseñarte que los tonos son trazos, que la voz es el grosor de la línea. Y entonces, cuando tú aprendas a hablar con los colores y los pinceles y las rayas, ya tú estás pintando. Porque al final un poeta lo que hace es pinta una historia, pero con su voz y con su rima. Lo mismo un cantante, lo mismo un actor. Entonces, eso
eso a mí me ha hecho que yo entienda. Además, yo se lo pregunté una vez a Zapata. No, chico, es que cuando yo estoy pintando, estoy pintando. Ahora, cuando yo me estoy arreglando para venir para acá, me hablaba de la radio, ya yo vengo disfrutando todo lo que vamos a gozar haciendo la radio. Y eso es lo que estoy haciendo. En ese momento no estoy pintando, estoy haciendo radio. Entonces, esto es así. Esto vas aprendiendo a darle su valor a cada cosa, su momento a cada cosa. Mira, acaba de morir Anna Strasberg, cosa que me dolió muchísimo, la viuda de Lee Strasberg, porque yo la quise mucho y ella fue muy, muy generosa conmigo, gracias a Conchito Bach que nos presentó y a una generosidad infinita de ella. Me hizo conocer a Lee, me hizo hablar con Lee, me invitó a su casa en Los Ángeles, después en Nueva York, me becaron. Y cuando yo empecé, por fin, pues yo esa beca la corrí muchos años, hasta que un día fui de visita y ella estaba dando clase. Ella está en la sala Marilyn Monroe, la única salita de teatro que hay en Nueva York. Entonces me dice su hermana Vicky, que fue mi hermana de la vida, me dijo, sírvete un café y vete ahí, que Ana le va a dar mucho gusto que entre. Ahí no se puede entrar a las clases, y menos una clase de Anna Strasberg. Cogí mi jarrita de café, claro, en la oscuridad. Si a ti te ven entrar con una jarrita de café al salón, tú no eres un alumno, definitivamente un alumno le arranca en la cabeza si hace eso. Y me le senté a 3 o 4 sillas. Entonces ella estaba hablando, no sé qué, hizo así, una de esas hizo así, no, que me sentara a su lado. Después hizo que un actor que estaba haciendo algo le dijo, no, mira a tu papá, aquí está tu papá, háblale a él. Nos metió en el ejercicio. Una vez me dijo, ¿qué pasó? ¿Te vienes? Bueno, estoy pensando, porque ella había sido criada también en Venezuela, vivió parte de tiempo. Deja las pendejadas y ven de una vez, no pierdas más tiempo. Y me quedé. Ellos me pusieron, porque Ana daba clases especiales, entonces ellos me pusieron con una extraordinaria profesora que se llamaba Irma Sandre. Irma Sandre había sido prima bailarina de Balanchín. Ahora yo no sé por qué ella pasa a la categoría de actriz, que fue muy buena, hizo cosas buenas. Pero el maestro Strasberg creó ejercicios para ella, porque tenía los vicios del bailarín. El bailarín mueve mucho las manos, se para de una manera particular, no, es inevitable que lo haga, que haga ciertas cosas. Entonces, Lee tú sabes, la moldeó. El primer día, ella tiene una lista y me llamó. Cuando estabas ahí en clase, ella ve como unas gradas, ahí están los alumnos. Aquí adelante estaba sentada la profesora, se sienta el profesor, la profesora. Y entonces cuando te llama a ti, tú agarras una de las sillas con la que has hecho y te sientas frente a ella. Pero los tipos están allá, pero la gente que está ahí no te oye si ella no quiere. Entonces me dijo, me dice Vicky, o sea, la directora, que era la hermana de Anna Strasberg, me dice Vicky que usted en Venezuela es una persona muy conocida. Así que es famoso. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que hace Lee con la gente como usted? ¿Sabe lo que hacía? Pues ya se había ido el maestro. No. Lo manda para su casa. ¿Cómo? ¿Sí? Si aquí la gente viene a aprender y a estudiar para trabajar, para ser famoso, ya usted tiene eso, ¿qué hace aquí? Yo, no, pero es que yo tengo muchísimo interés en aprender el método, en trabajar. ¿Cuánto tiempo se piensa quedar aquí? Y bueno, entre 1 y 2 años como mínimo. Ok. Bueno, entonces fíjese lo que vamos a hacer. Eso que usted ya sabe, déjelo ahí a un lado. No lo va a usar más mientras esté conmigo en clase. Pero es como una bicicleta. Cuando la vuelva a agarrar, ahí está. En cambio, lo que yo le voy a enseñar, si usted lo aprende y con toda honestidad lo aplica y lo practica, porque si no lo hace yo me voy a dar cuenta. Apenas usted se me salga y quiera usar lo que ya sabe, yo me voy a dar cuenta y lo voy a parar. Y en efecto, un día yo estaba haciendo un ejercicio, se me fue un poquito, pelé el boche y como era como un borrachito,
hice una cosa así, tú sabes, mientras buscaba, me dijo, ¡eh! Y de pronto no puedo creer que ella se haya dado cuenta. Y entonces me dijo, pero si usted se aprende lo que yo le voy a transmitir, y después usted hace lo que quiera con lo que ella trae, y lo funde, yo le puedo asegurar a usted que nunca habrá un actor sobre el escenario más feliz que usted. Y de verdad, para mí, salir a escena es un deleite. Esa cosa que hace uno con los nervios, el miedo, claro que están los nervios, claro que está el miedo. Porque los nervios son, se me va la letra, que me equivoque en un movimiento, que alguien se equivoque y yo no lo pueda salvar. Pero, salvo eso, yo no tengo miedo. No es que no tengo miedo, es que después de la segunda o la tercera función me tienen que amarrar, porque yo salgo a gozar, a disfrutar aquello, a medir cada momento, cada tono y conseguirle el efecto, porque además, gracias a Dios, en divorciarme yo lo pude hacer muchas veces, porque en Venezuela, cuando tú ensayas una obra 3 meses y la montas mes y medio, que era la historia antes, entonces cuando tú tienes 6 meses haciendo un texto, todas las noches, es cuando tú entiendes eso del método. Todas las noches, yo le encontraba una nueva arista a alguna batuta, alguna línea, algo, y digo, qué bueno esto, que lo había visto así. Y por supuesto lo vas incorporando, por eso es que la obra, cuando tienes 4 meses haciéndola, no se parece a la que tú estrenaste, ni tú te pareces, pero siempre ha mejorado. Ahora, eso, yo con todo respeto, se lo veo a algunos compañeros, y los compañeros salen como el que va a un concurso de, qué sé yo, el que quiere montar bicicleta sin ruedas. Bueno, llegué de aquí a allá y no me caí. Eso, no siempre los actores salen a gozar lo que están haciendo, a disfrutar lo que están haciendo. Yo lo disfruto, lo gozo, lo vivo. Eso es uno de los momentos más increíbles de mi vida, cuando estoy en escena y cuando lo consigo, cuando lo logro. Cuando yo hago el twist y la gente, tú sientes que el público hace, porque le pusiste la lágrima aquí, el llanto aquí. Eso me pasaba con el papá de Juan. Yo hacía una batuta y cada vez que yo decía esa vaina, yo sentía que el público hacía. Y el pobre McGarney sufriendo porque él dijo, tú no puedes llorar, le decía el director. Coño, como yo no sé cómo hace, pero tú no puedes llorar. Él puede llorar, pero tú no puedes llorar. Cuando hacíamos la escena del padre y el hijo. Y bueno, se tenía que aguantar como un hombrecito. Pero eso de sentir que le llegaste al público es lo mismo que un chiste. Esa cosa de que tú sabes cuando dicen la cosa y tú esperas, porque el cuento con el humor es un tempo, un timing. No lo puedes hacer medio segundo antes ni un segundo después. Eso es lo difícil del humor. Y eso hace ¡pah! Y la gente revienta. Eso es un deleite, eso es un placer, eso es un gozo. Por eso es que los actores cómicos son tan buenos dramáticos, porque es que eso es muy difícil de hacer. El dramático te tardas un minuto más, un minuto menos, más despacio, no pasa nada. Pero en el humor no, el humor es timing, tempo. Si caes en el tiempo, estás bien. Cuando ahora hablas de Venezuela, yo quisiera saber qué es para ti Venezuela. Venezuela es todo. Venezuela es todo. Venezuela es una pasión, Venezuela es un sentimiento, Venezuela es una fuerza, una química, una paleta de sentimientos y de sorpresas y de bellezas. Venezuela siempre, obviamente, la amé, siempre la quise. Y yo tuve la suerte, además de estudiar 2 años interno, jovencito, antes de llegar a Bambilandia, en Colombia. Y en esa Colombia, de esa educación maravillosa, y donde nuestras historias se entretejen de manera tan bella y tan hermosa, y además ver cómo entonces en ese país se hablaba
de nuestro libertador Simón Bolívar, de la relación intrínseca entre las dos naciones. Era muy bonito. Y entonces llegas al liceo y te dan clases que todavía se daban, educación moral y cívica, social, moral y cívica, y te enseñan los valores y la patria y el amor a la patria y a darlo todo por la patria y todas estas cosas que dices cuando cantas el himno o cuando lees alguna poesía. Pero yo me di cuenta durante la lucha que eso sí era verdad, que eso sí existía. Yo decía, qué increíble, de todo esto que yo te cuento, que siempre me pasan las cosas más raras del mundo, porque siempre tengo que estar donde yo no sé qué hago aquí, pero qué bueno que estoy aquí. Bueno, yo no podía creer que yo iba a entender absolutamente claro lo que era el amor a la patria. No quiero sonar corny, no quiero sonar ridículo ni pavoso, pero es que es verdad. Cuando tú de verdad, no es que estás dispuesto a arriesgar tu vida por la patria, es que arriesgas tu vida por la patria, es que arriesgas tu serenidad, tu tranquilidad, tu seguridad y la de los tuyos por la patria. Entiendes de verdad lo que es amar a la patria. Yo puedo decir que yo sé cómo amo a Venezuela, por qué amo a Venezuela, cuánto amo a Venezuela. Y eso, bueno, me ha hecho sufrir mucho, pero también me da muchas satisfacciones, porque yo sé que no todo el mundo siente eso, porque nunca has tenido la oportunidad. Yo no digo que yo sea único, claro que no. Miles de personas vivieron lo que yo viví y viven lo que yo vivo, pero lo que sí es cierto es que no todos pudieron experimentar esto. Y yo no me arrepiento, yo me siento muy feliz de mí. Pero hay algo que me llama mucho la atención y quisiera saber cómo lo viviste, que es la parte de que estuviste en el exilio y no tenías documentos. ¿Cómo una persona sale al exilio y no tengo documentos y no puedo, además que... No puedo pedirlo. No puedo pedirlo. No. Perdonen. Fíjate, yo salgo con mi pasaporte. Tú sabes que todos tenemos la visa esa de turista y tal, o tú tienes. Entonces yo vengo a un homenaje que hace el Diario del Venezolano, que en este caso me lo hacían a mí. Por eso es que sé que fue un 3 de julio de 2003, porque el 5 de julio era el homenaje. Entonces, cuando pasa todo lo que pasa y yo me tengo que quedar, resulta que lo primero que me hacen en Venezuela es que no sé cómo se dice eso, me desconocen. Me desconocen quiere decir que yo metía mi cédula y no salía nada. Yo no aparecía, no existía para los venezolanos, para el gobierno venezolano. Y entonces empiezo a vivir un poco en un limbo, porque además ya se me iba a acabar la visa, se me iba a agotar la visa de turista. Entonces voy a averiguar con un abogado, me dice el abogado, no, si te tuvo ya visa aquí, usted lo que tiene es que pedir que le reinstalen la visa. Y me reinstalan una visa de residente. Y entonces después se me vence el pasaporte. Y ahí es donde me quedo en Babia, porque tengo una visa de residente y un pasaporte vencido, lo cual no me va a permitir entrar ni salir, por un lado. Por otro lado, ya no me dan pasaporte a mí. Y tú sabes que después que eres residente pasan, creo que son 3 años. ¿Cuánto pasa para que seas ciudadano? Puedas optar por la ciudadanía. 5 años, imagínate tú. Y entonces, entre otras cosas, era mi trabajo. A mí no me podían llevar a ningún lado porque yo no podía viajar. Yo tengo un cuento que no es cuento, ¿verdad? Y es muy cómico, y es que yo entro en una compañía de teatro con mexicanos y hacemos una comedia
y nos vamos presentando por todas partes y resulta que tenemos una actuación en México. Una actuación no, teníamos 4 o 5 funciones en México, que era... Y entonces le digo, mira, ¿cómo vamos a hacer? Yo no tengo pasaporte. Ah, pues tendrás que entrar en camión. ¿Cómo que en camión? Sí, te vas ahí a la frontera, a San Antonio, y tomas un camión para México. Ahí no están con los pasaportes ni esa chingadera. Y me monté y llegué a México. Yo soy el único wetback. Perdón, back wet. Yo soy al revés. Yo entré ilegal a México. Y hice todo lo que me dijeron. Pero entré, es una película cuando yo entré a aquella cosa. Porque yo entro y le digo al tipo, estoy aquí. Me dice, bueno, tienes las taquillas por la derecha, sí. Mira enfrente. Tú ves como unos ventanales corridos, sí. Bueno, ves una puerta de barrotes. Pasa esa puerta. O sea que esa puerta que dan vuelta, pero no se devuelven. Para mí pasar la puerta. Y entonces además yo veía a los guardias armados a cierta distancia. Me imaginaba que estaba en una película de guerra. Veía a los nazis ahí, yo atravesando, yo caminando, y yo veía a los tipos. Yo juraba que todos me veían, que todos sabían lo que yo estaba haciendo. Hasta que llegué allá, que no era nada de otro mundo, era una puertica, cuidado, soy más chiquita que esa, de metal también. ¿Y ahora qué hago? Sal. ¿Cómo que sal? Entonces empujé la puerta y la puerta se abrió, claro. Pero cuando se cierra tampoco se abre otra vez. Dice, bueno, estás en México. Y yo me veo, los carros, el tráfico, y digo, ¿qué es esto? Tenía un contacto ya que me esperaba del otro lado en un mercadito que había para darme unos papeles de trabajo que había comprado en $500. Y entonces me los dio, pero me los dio y me tiró, ni siquiera me dijo, te llevo donde vas, nada. Cogió su real y raspó, porque además él era un funcionario. No podía quedarse más tiempo conmigo. Entonces, bueno, cogí un taxi al teatro, llegué como a las 10 de la mañana y ahí me quedé hasta que llegaron mis compañeros a las 7 de la noche. ¿Cómo volviste a Estados Unidos? Que yo no te he contado que yo soy el hermanito del niño Jesús. Cuando la pasamos increíble con ellos en México, el desmadre, y todas las noches salíamos a comer rico y a pasarla sabroso. Entonces, yo tenía que haberme quedado un día más para hacer el mismo operativo, porque el camión tenía que ser el que salía a tal hora. No me acuerdo cómo era el cuento. El cuento es que cuando ellos se fueron, a mí me dio una especie de ataque de pánico y un ataque de soledad y me volví loco y arreglé mi equipaje y me fui para el aeropuerto. Llegué al aeropuerto, pasé una cosa de rayos X, la maleta y tal. Entonces cuando llegué en una cola, y entonces yo veía que había una colita cortica, que eran 8 personas, pero que no los revisaban mucho, en cambio aquí era lenta porque estaban revisando. Y entonces yo le digo a uno que está ahí, le digo, óigame, ¿qué línea es esta? No, es para registrarse, para el boleto. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que esta paga una prima especial. O sea que ahí hay guiso por todos lados. Digo, ¿y qué paga? Era una bobería. No me acuerdo si eran 50 pesos. Le digo, bueno, yo se los doy, tomen. No, tienen que ser pesos. Pero no le acepto, no puedo aceptar dólares. Pero cambie por acá. Entonces, claro, me voy andando y cojo un corredor, pero no hay tienda, ni hay nada. ¿Dónde voy a cambiar? Y entonces les digo, y veo allá un guardia sentado en un escritorito y una puerta por donde yo vi salir ya a 2 personas. Y le digo yo, disculpe señor, la cafetería esa es por acá. Bueno, abro la puerta y salgo. Este cabrón me volvió a sacar para el aeropuerto. Y la puerta no nos abría para entrar. Me volvió a sacar al pasillo donde ya yo había pasado lo más difícil, que era la revisión de la maleta. Había, en efecto, lugares. Entonces me metí en un lugar, me desayuné, que me moría de hambre, y le pagué al tipo, creo que con $20. Entonces, le tengo que dar pesos. Le digo, bueno, será de hacer lo que yo quería. Me dio mis pesos, volví a hacer todo el recorrido, le pagué al tercio y me metió en la filita. Cuando llegué en la filita, le enseñó el título de conducir de aquí.
El pasaporte, no, ¿usted viajó con? Sí, yo viajé con esto. Ah, bueno, me dio mi boleto. Me monté en el avión y chao pescado. Llegué a Los Ángeles y estoy en la fila, porque ahí está, obviamente, vuelo internacional, aduana, ¿no? Inmigración. Me dice, bueno, ¿pasaportes? No, su pasaporte. No. Yo vuelo con esto. ¿Cómo que usted vuela con esto? Sí. Es una licencia, sí, pero de acá. Pero no. Entonces llega otro agente por detrás. ¿Qué pasa? Este señor que voló con la licencia de conducir. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Ah, bueno, cha. Entonces voy a mandar a mi mamá, que está loca por ir a México. Y ahí estoy de este lado. Orlando, entre todas estas vivencias que has tenido, si volvieses a nacer, ¿hubiese algo que no harías? Por ejemplo, tal vez no te hubieses dedicado tanto tiempo a luchar contra el régimen. Si hubiera tenido la misma formación y la misma educación, si la tuviera, dudo mucho que no lo hiciera otra vez. Que esa era mi angustia. Yo siempre decía, y no quiero sonar pedante, decía, pero si todos leímos los mismos libros de historia y los mismos libros de moral y cívica y todo eso, ¿por qué todo el mundo no lo siente así? ¿Por qué todo el mundo no lo siente así? ¿Por qué pocos entendieron la gravedad del problema? ¿Por qué pocos entendieron las consecuencias de dejar desarrollar ese SIDA político que atrapó a Venezuela? ¿Por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó el 11 de abril? ¿Por qué hicieron? Porque yo no puedo decir hicimos, porque yo no lo hubiera hecho. ¿Por qué hicieron lo que hicieron esa madrugada? O mejor dicho, ¿por qué no hicieron lo que tenían que hacer esa madrugada? ¿Por qué? Si todos sabíamos cómo estaba la cosa. Yo acabo de hacer una entrevista ayer, estoy haciendo un cuestionario para los que me acompañaron en eso, o a los que acompañé yo en eso, porque voy a escribir. Y entonces, bueno, por supuesto, él y yo estábamos totalmente de acuerdo, horrorizados de lo que se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo. ¿Por qué no? Pero es que, y cuando nosotros no hicimos lo que debimos hacer, no se conocía de la historia a la mitad. No, yo sí lo imaginaba, pero tampoco en mis peores borrascas llegué a imaginar tanta maldad, tanto horror, tanto daño como el que nos han hecho. Porque eso era imposible de imaginar, totalmente imposible de imaginar. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que hubiera hecho lo mismo. Además que si volvieran a nacer me gustaría que fuera en esa época que nací y no ahora, porque ahora sería el horror. Porque ya cuando si yo nazco en esta época, seguro que, y sobre todo si nazco en Venezuela, ya nazco con el cerebro carcomido. Bueno, ¿cuál sería el no vale, yo no creo de esta época para Venezuela? El no vale, yo no creo de esta época es que sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que ahora tienes que tamizar eso por lo que yo llamo la internacional del mal. Ahora se han dado la mano el yihadismo islámico, las potencias religiosas violentas del orbe, los países con ese retardo filosófico y religioso que sufren los países del Medio Oriente, que están en el eje de la criminalidad musulmana, que no tiene nada que ver con la religión. Entonces, todo eso ya ahora es una sola piña que está aliada con las organizaciones terroristas, con la ETA, con los cosos catalanes, con todo y con el narco. Ahora eso es una sola organización, una multinacional del horror que se está comiendo al mundo, además de la mano de esto que llaman ahorita, ¿cómo es que lo llaman ahora? Los que están haciendo las campañas del COVID y todas esas cosas que nos quieren... Nuevo orden mundial. Todo ese nuevo orden mundial.
¿Por qué? Porque lo que pasa con los malos, y no se pueden llamar de otra manera, es que todo lo que apunte hacia lo que a ellos les sirve, les vale. Es decir, ese de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ellos lo practican perfectamente. Entonces a mí me sirve, porque por eso que tú ves que los vendedores de alcachofa del pueblo tal se alzan y ahí mismo aparecen unos tipos que rompen vidrios y queman gandolas, porque esos vienen de esta organización que les sirve aquello que está pasando allá para desestabilizar y hacer daño y penetrar. Y como el que está reclamando por la alcachofa no le viene mal que quemen un par de gandolas para ver si le hacen caso más rápido, se unen. Y esto es lo que estamos viviendo en todas partes. Entonces, hay un planeta ahorita raro. Yo no sé si será verdad o no lo de los extraterrestres, pero si es verdad, ojalá que vengan por nosotros, porque ya no hay nadie que acomode esto. Es decir, cuando tú ves lo que está haciendo Pedro Sánchez con España, y que España se está dejando hacer de Pedro Sánchez, pues ¿qué es lo que pasa ahora? No es lo que Pedro Sánchez le está haciendo a España, no es lo que Petro le está haciendo a Colombia o Maduro a Venezuela o Lula a Brasil. No, no, no. Es lo que se está haciendo dejar el país. Perdón, lo que se está dejando hacer el país. Lo que se están dejando hacer. ¿Y de quiénes se lo están dejando hacer? De unos impreparados, ignorantes, maleducados. Pero son los que están haciendo de la suya con la historia, con el presente. Entonces, bueno, hay que plantearse, y es horrible decirlo, pero a lo mejor es que llegó la época de volver a practicar disciplinas ya, que ya creíamos pasadas de moda, y que entonces la gente vuelva a tomar las armas, para decirlo rápido, y defender lo que hay que defender. Porque seguimos todos a merced de un grupo de impreparados. O sea, toda una nación de gente importante, educada, inteligente, preparada, incluso en los temas bélicos, se están dejando dominar por un atajo de delincuentes que se han enmacollado con el poder y que siguen ahí, pero siguen ahí. No es que ocupan todo el país, porque todas esas masas que acompañan y corean, esas masas se cambian la camiseta en 10 segundos. Tan pronto se les demuestre que no es por aquí, sino que es por acá. Eso no es problema. Eso es como los militares. ¿Sabes lo que hay que, como el indio, el que tenga más plumas, ¡cha! En lo que el que tenga más plumas lo descabeza, todos los indios salen para atrás. Pues así es esto. Pero pareciera que la gente no se quiere mojar, como decían allá los militares. No se quieren mojar. Bueno, si no se quieren mojar, se van a ir quedando en pelo, se van a ir quedando en paños menores. Bueno, ¿qué es lo próximo que vamos a ver de ti? Bueno, lo próximo de mí no lo vas a ver, porque lo voy a ir a hacer allá. Si me das una pausa. Es el último, la sí. última pregunta. Bueno. Es saber, era para irme a cambiar los Pampers, pero no tengo problema. Era saber qué planes tienes, cuáles son los proyectos. Mira, tengo el proyecto, como ya no puedo decir más que eso, pero ya te deslicé que estoy escribiendo, empezando a organizarme para escribir un libro. Estoy publicando cositas en mi Instagram, pero no es nada que ver con el libro, sino son ejercicios que yo he hecho a lo largo de mucho tiempo para eso, para calentar la mano. Y estoy haciendo, preparando un espectáculo con Elba Escobar, que nos quedamos los dos, tú sabes, así como que añorantes el uno del otro. Entonces vamos a montar un espectáculo para viajar un poquito y hacer una obra muy linda. Es una obra que yo escribí que se llama Hasta la fecha, que es una pareja mayor que ya están muy grandes y están en su casa solitos y empiezan a hablar y hasta que al final entiendes que ellos tienen un pacto de que si se les empieza a ir el patín, ellos tienen escrito una cartica, ella con la letra de él y él con la letra de ella, que se leerán a la hora de que tengan miedo de olvidarse. ¿Cuándo comienza esa obra? Esa obra debe estar en marzo y nosotros la vamos a ensayar con un estilo muy particular, porque la obra se va a llamar Elba y yo,
porque somos Elba y yo montándola. Lo que va a ver el público es el ejercicio de nosotros montando la obra y la obra simultáneamente. Un experimento muy loco y raro. Qué bueno. Mira, bueno, yo de verdad honrado de poderte entregar en nombre no solamente de Caraota Digital, sino de todos los venezolanos, porque estoy seguro que es así, este pequeño reconocimiento como parte de todo lo que nos ha entregado y ese talento que nos ha regalado durante tantos años. Bueno, yo me siento muy honrado. Yo agradezco a toda la gente de Caraota Digital y a todos los que estén de acuerdo con este bello homenaje, porque, bueno, esta es también una edad para eso, para recoger gloria. Así que me alegro mucho. Gracias de todo corazón.